Buenas tardes, bienvenidos a la asignatura Proyectos Industriales. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Cuando hablamos de proyectos industriales, vamos a conocer dos conceptos que nos van a permitir centrarnos en las definiciones de lo que es un proyecto industrial. Entonces, en primer lugar, sabemos que un proyecto proviene del latín projectus y este corresponde a un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. Entonces, estamos viendo que los proyectos están relacionados con una serie de documentos que me permiten a mí conocer qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuál va a ser el resultado de del desarrollo de dicho proyecto. Es decir, la obra o lo que yo voy a conseguir con el proyecto en cuestión. Entonces, para ello, vamos a hacer una combinación de recursos humanos y no humanos, es decir, talento humano, materiales, equipos, maquinaria, recursos económicos, que al estar reunidos en una organización me va a permitir entonces conseguir el propósito determinado. ¿Qué podemos entonces tomar de estos dos conceptos? Que el proyecto industrial entonces es aquel proyecto que vamos a llevar a cabo en nuestras industrias que nos va a permitir entonces mejorar un área, mejorar la empresa, mejorar la producción y con la combinación de todos los recursos disponibles, es decir, que debemos llevar a cabo una serie de procesos donde nos vamos a determinar qué es lo que tenemos, con qué contamos y qué es lo que requerimos para poder realizar dicho proyecto, entonces nos enmarcamos hacia cumplir un propósito determinado o una meta establecida. Por lo tanto, los proyectos se dividen en diferentes categorías. Entonces tenemos grandes proyectos de inversión industrial. Es decir, que en este caso vamos a generar, a crear una nueva empresa, ¿sí? Debemos hacer una inversión grande, donde dicho proyecto pues va a llevar a cabo una serie de etapas que al culminar cada una de ellas, pues vamos a ir consiguiendo resultados específicos y que la suma de todos ellos va a ser esa industria que va a generar nuevos puestos de trabajo y donde se va a poder entonces llevar a cabo el proceso de transformación de la materia prima en un producto terminado. Entonces, estos grandes proyectos de inversión industrial, pues generalmente son a largo plazo, conllevan muchas etapas y en especial profesionales de distintas carreras, ¿sí? Especialidades que van a determinar si lo que estoy haciendo es correcto y de acuerdo a lo que he establecido en los planos, lo que he establecido en mi plan. Hay otro tipo de proyecto que es más pequeño, donde vamos a hacer instalaciones y plantas industriales. En este caso, vamos es a enfocarnos a hacer la instalación de una planta industrial, es decir, ya tenemos nuestra industria, ¿sí? Esa inversión industrial grande ya se realizó, pero necesitamos entonces hacer una instalación de una nueva planta o una planta de menor tamaño para poder aumentar la capacidad de la empresa. Tenemos entonces también los tipos de proyectos que están relacionados con las líneas de procesos de producción industrial. Ya en este caso vemos que el tamaño de la inversión va a disminuir. Ya estamos hablando de que se creó un nuevo producto y por lo tanto necesitamos una nueva línea de producción y por ello entonces debemos realizar la creación y la puesta en marcha de esta nueva línea de productos o el proceso que se debe llevar a cabo para poder
obtener dicho producto. Y el más pequeño de todos, cuando solamente vamos a hacer una inversión en maquinaria, equipos o alguno de sus elementos. Como podemos ver, hay proyectos industriales que están diseñados para ser ejecutados en el largo plazo, otros en el mediano plazo y otros en el corto plazo. Todo depende de las necesidades que tenga la empresa, que tenga el sector y también de la capacidad económica que tenga el inversor. Entonces, la persona que va a invertir en dichos procesos y por lo tanto vamos a ver que el plan va a estar diseñado de tal forma que se debe cumplir al pie de la letra, ¿sí? Por lo tanto, los líderes de dichos proyectos deben tener mucho cuidado de no dejar pasar o de incumplir en algún momento alguna de las actividades, porque eso puede conllevar a pérdidas económicas, pérdidas de tiempo y atraso en la puesta en marcha de la empresa. Entonces, vemos que los proyectos industriales tienen una complejidad, dado que en el mismo se toman en cuenta tanto aspectos de índole de estructura, es decir, cómo va a estar, eh, cuál va a ser la estructura de la industria, de la empresa. Hay aspectos técnicos relacionados con la parte mecánica, electrónica, manejo de materiales. Hay aspectos relacionados con la parte humana, es decir, la parte de ergonomía en el puesto de trabajo, distribución de planta, entre otras. Por lo tanto, los proyectos industriales son complejos porque toman muchos aspectos importantes de la empresa y los agrupa en un todo. Es decir, recuerden que toda empresa es un sistema donde se llevan a cabo pequeños subsistemas y que si falla uno de ellos, entonces falla el sistema en general. Entonces debemos tener esa complejidad. Por eso es que se ve esa complejidad en los proyectos industriales al tomar en cuenta diferentes áreas que al funcionar todas de, al mismo tiempo es lo que va a permitir el desarrollo de las actividades de la transformación de la materia prima y la producción del producto. Por lo tanto, debemos tener una integralidad, es decir, que todos los miembros de la empresa, que todas las personas que están participando en el desarrollo de dicho proyecto estén integrados, se unan y conozcan el proyecto para poder trabajar hacia el mismo fin, para poder tener los mismos lineamientos y por ende poder realizar todo de acuerdo al plan establecido. De ahí que, ya lo había mencionado, existe una multidisciplinariedad que está enmarcada en las diferentes áreas técnicas y del conocimiento que son los que dan las condiciones, las características, la forma en que se debe llevar a cabo un proceso, una actividad, y también son los que establecen los parámetros de la elaboración y construcción de las diferentes áreas. ¿Sí? No podemos decir que vamos a colocar una planta en un área donde el terreno es arcilloso y se mueve con facilidad, entonces si no tenemos el aporte del ingeniero geólogo, del estudio de suelos que se realiza para poder determinar cómo podemos construir en dicho terreno o si es factible o no construir en dicho terreno, que estamos estudiando los proyectos industriales, vemos que los mismos son complejos
porque estos involucran diferentes áreas del conocimiento, porque involucran diferentes actividades y procesos que se deben llevar a cabo para poder garantizar el desarrollo correcto del mismo y que lo que está plasmado en el plan, en los planos y en el cronograma es acorde a la realidad y a la factibilidad de ejecución del mismo. Entonces debemos tener esa integralidad en todas las áreas que conforman o que van a llevar a cabo dicho proyecto y que esa presencia de la multidisciplinariedad, que es la que me va a permitir determinar si las diferentes actividades están determinadas y los parámetros, características y condiciones en que se van a llevar a cabo cada una de ellas son las correctas, colocando como ejemplo el estudio de un suelo donde vamos a implementar un proyecto de inversión industrial. Entonces, si el suelo no es apto para la instalación de una industria, entonces este estudio me va a decir que allí no podemos llevar a cabo la construcción de ese complejo industrial y por lo tanto debemos buscar otro lugar. Si hacemos la construcción del mismo en dicho terreno, vamos a tener la certeza de que en algún momento el suelo va a colapsar y por lo tanto vamos a perder la inversión realizada. Entonces debemos tener ese apoyo multidisciplinar, estar atento a los diferentes estudios que llevan a cabo cada una de las especialidades para garantizar de que podemos llevar a cabo o no dicho proyecto. Entonces, las etapas que se deben llevar a cabo en el proyecto industrial son los estudios. Los estudios son todos estudios previos que debo hacer para poder determinar entonces el proyecto que voy a ejecutar. Entonces, debo hacer estudios de mercado, debo hacer estudios de las condiciones del sector, debo hacer estudios de las demandas de productos del cual yo voy a ofertar. Entonces, vemos que debemos hacer diferentes estudios que son los que me van a determinar a mí qué es lo que debo yo entonces hacer para poder tener entonces esa presencia en el mercado. Hacemos entonces el estudio de suelos, hacemos el estudio de factibilidad del proyecto. Aquí hacemos un estudio económico y este me va a determinar si el dinero que yo voy a invertir, en cuánto tiempo lo voy a recuperar o si dicha inversión no va a ser posible recuperarla en el tiempo que yo requiero, entonces, obtener las ganancias de la misma, las ganancias no, la recuperación de dicha inversión. Entonces, aquí hacemos todos esos estudios y luego que ya realizamos los estudios, hacemos la ingeniería o planeamiento. Es decir, aquí es donde vamos a establecer cada una de las etapas que vamos a llevar a cabo. Aquí es donde establecemos cada una de las características, condiciones, parámetros que se deben cumplir en cada una de ellas. Aquí es donde vemos cuál va a ser la arquitectura, la distribución de planta, la forma de las máquinas, ¿sí? Cómo van a estar distribuidas, cómo va a ser el puesto de trabajo. Todos esos aspectos relacionados con la parte de cómo va a quedar entonces cuál va a ser el resultado, ¿sí? Yo a realizar mi proyecto, entonces vimos que cómo va a quedar entonces mi complejo industrial, cómo va a quedar mi nueva área de producción, cómo va a quedar mi línea de producción,
o cómo va a ser la nueva máquina o las partes que voy a añadir que me van a permitir mejorar la producción. Recuerden que siempre que se hace un proyecto industrial es porque necesitamos ya sea ampliar la oferta de productos en una rama o porque existe deficiencia o escasez o no existe una empresa en el ramo que pueda llevar a cabo la producción de dicho producto o porque tengo que aumentar la capacidad de producción en mi empresa que ya está establecida y que ya tiene una posición en el mercado. Es decir, que yo estoy creciendo como empresa y por lo tanto la demanda de mis productos cada día aumenta. Por lo tanto, debo entonces hacer mejoras en mi planta y poder entonces aumentar la cantidad de productos que puedo entonces elaborar y así satisfacer esa demanda existente. Ya establecido entonces cómo va a ser mi plan, qué es lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y los diferentes parámetros establecidos para ello, entonces ahí vemos que se viene el proceso de ejecución. Ya ese proceso de ejecución, en este proceso de ejecución, aquí es donde debemos tener cuidado, donde los líderes del proyecto deben estar atentos al desarrollo de cada una de las actividades. Por lo tanto, aquí debemos tener liderazgo, debemos tener motivación, debemos establecer los parámetros, ¿sí? De que se cumplan los parámetros ya establecidos, perdón, ya los parámetros están establecidos, entonces por lo tanto debemos hacer cumplir dichos parámetros establecidos y por ende entonces cumplir con los cronogramas de ejecución ya establecidos. Luego que lo ejecutamos, entonces ya está establecida mi empresa, ya está entonces, ahí vamos a hacer el proceso de explotación, es decir, vamos a poner en funcionamiento dicho proyecto, vemos si hay errores, si hay algún problema en el desarrollo de las actividades, vemos si debemos modificar algo porque no estamos obteniendo los resultados esperados y luego entonces ya el equipo encargado del proyecto hace su retirada y la empresa entonces comienza su funcionamiento normal. Entonces, aquí podemos observar que lo que empieza en papel, en los estudios, se convierte entonces en una estructura, se convierte en una línea de producción, se convierte en un producto terminado ya al ejecutarse los proyectos. Entonces, como lo estaba comentando, vemos que para poder llevar a cabo, para poder realizar el proyecto industrial, entonces debemos hacer un estudio de diversos estudios. En eso está el estudio de mercado para verificar si existe un mercado insatisfecho y permite descubrir las oportunidades comerciales. Cuando hacemos, recuerden que al hacer el estudio de mercado, ahí estamos viendo cuáles son el comportamiento del consumidor, vemos cómo es el comportamiento del mercado, cómo es el comportamiento del sector y ahí podemos determinar entonces deficiencias en el mismo y por ende las oportunidades que hay en él que se pueden explotar y convertirse en el corto plazo en ganancias para la empresa. También entonces está el estudio técnico, que es aquel que me va a permitir determinar dónde voy a localizar mi proyecto, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando, si el terreno en esta área es arcilloso y en esta es más firme, entonces ese estudio de localización me va a permitir a mí entonces ver que mi proyecto lo puedo localizar mejor en este sitio. También lo podemos localizar, la localización va a depender de la materia prima que voy a utilizar, si la misma se encuentra cerca o lejos, si existen vías de acceso que me permitan entonces sacar mi producto de la empresa y llevarlo hasta el consumidor, va a depender también
de la localización del consumidor de mis productos, entonces todo ello me va a indicar el estudio técnico cuál es la mejor localización de mi proyecto. Después tenemos entonces el tamaño óptimo del proyecto. Al hacer el estudio de mercado, vemos que la demanda es pequeña y la demanda local, la demanda nacional y la demanda internacional también es baja. Entonces la inversión que yo voy a hacer va a estar determinada de dicha demanda, ¿sí? No voy a crear entonces una empresa grande que me elabore 5.000 productos en el mes cuando la demanda es solamente 1.000, ya tomando todos los diferentes mercados locales, nacionales e internacionales. En ese caso, el tamaño óptimo de mi empresa, pues va a ser una pequeña o mediana empresa que pueda entonces desarrollar los productos que están, que se requieren en el mercado y a su vez la inversión la voy a poder recuperar con la venta de dichos productos. No podemos entonces hacer un proyecto más grande de lo que realmente es la necesidad. También hay que entender que debemos hacer ese análisis de la disponibilidad y de los costos de suministros e insumos, lo que estaba mencionando. Tengo que entonces garantizar a través de las diferentes vías, los materiales y suministros que yo voy a utilizar en el desarrollo de mi producto. Entonces, si en la zona donde estoy instalando mi empresa no hay distribuidores de los mismos, debo entonces o ubicar la empresa en una zona donde sí existan distribuidores del producto y si en caso de que no la puedo establecer en dicho lugar, entonces debo ubicarla de tal forma que esté lo más cerca posible de dichos distribuidores y que los canales en que van a llegar el producto a mi empresa me cumpla con los tiempos establecidos y que se pueda garantizar entonces el mantener un inventario en la empresa para la realización de los productos. Entonces, aquí esta parte es muy importante, está relacionada también con el primer aspecto que estamos, que era el de la localización, y es lo que me va a determinar también en gran medida cuál va a ser el costo de mi producto como tal. Entonces, aquí vemos si ese análisis de costos, ese análisis de el precio en que va a llegar el producto al mercado, entonces es competitivo o no. Debemos hacer, por supuesto, la identificación y descripción de los procesos que se van a ejecutar y, por supuesto, determinar la organización humana y jurídica que requiere para la correcta operación del proyecto. No podemos hacer eso sin una adecuada distribución de la organización, donde podamos asignar entonces las funciones a cada responsable de cada actividad y de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de mi proyecto. Cuando hablamos entonces del estudio económico, que también pues, es parte de ese estudio técnico, o nace de ese estudio técnico, es esa estructura de costos. Aquí poder entonces ver cuáles van a ser los costos que yo voy a tener de producción al tomar en cuenta entonces la ubicación de los distribuidores de materia prima, la ubicación de la empresa, los diferentes vías de acceso en la cual va a salir mi producto hacia el consumidor. Entonces hacemos y el determinar el precio en que va a llegar mi producto al mercado, entonces ahí podemos ya determinar la factibilidad económica del mismo al conocer si es factible o no
que dicho producto esté presente en el mercado. Calculamos entonces un punto de equilibrio de la operación, es decir, recuerde que el punto de equilibrio es aquel donde se cruzan los costos totales con las ventas totales y a partir de ese punto es donde estamos garantizando todo el pago de todos los costos de producción y es donde a partir de la venta de los productos vamos a obtener ganancias. Si no determinamos ese punto de equilibrio de operación, vamos a estar trabajando mal, vamos a estar trabajando de forma errada, dado que puede ser que lo que nosotros estamos estableciendo al hacer la planificación de producción, los productos que se elaboran en dicho periodo de tiempo establecido van a estar por debajo de ese punto de equilibrio y por lo tanto no vamos a cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores y tampoco vamos a poder cubrir los costos fijos de producción. Para ello debemos entonces realizar ese flujo de caja estimado y luego a medida que vamos trabajando, convertirlo en un flujo de caja real y así poder ver si los ingresos que tenemos en un momento dado son suficientes para poder cubrir todos los gastos que conlleva la producción y la venta del producto. Entonces, aquí en este caso, al hacer esa estimación de los flujos de caja, al hacer esa estimación de cuál es el capital que necesitamos, entonces vamos a ver si podemos requerir de unos créditos en la banca o cambiar entonces algunas características del producto que son la o de la ubicación de la empresa, que son las que me están afectando entonces los costos y por ende las ganancias de la empresa. Y al hacer ese análisis general económico financiero, aquí vamos entonces a ver cuándo vamos a recuperar nuestro dinero, ¿sí? ¿Cuál es el periodo de recuperación del capital? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? Y por ende, este, ¿cuál es la forma en que también vamos a desembolsar el dinero de la inversión para garantizar que se lleve a cabo todo el proyecto? Hay un punto muy importante que es el análisis de riesgo. Y ese análisis de riesgo, como todos sabemos, pues es un evento incierto que se puede producir, que tiene en algunos casos efectos positivos porque se convierte en una oportunidad o negativos porque es una amenaza y me van a afectar uno o más de los objetivos del proyecto. Recuerden que hay riesgos que son conocidos, predecibles e impredecibles. Entonces vemos que hay empresas donde las condiciones climáticas van a afectar a la empresa y si mi empresa está asociada con esos productos que me permiten seguir trabajando a pesar de las condiciones climáticas, ya sea se tapan las vías, porque el flujo eléctrico entonces es inestable, necesitamos entonces de aparatos aquí se convierte entonces en una oportunidad. Ese riesgo entonces de daño eléctrico, ese riesgo de inundación se convierte en una oportunidad para mi empresa, pero en el caso de la empresa que no está en el ramo, se convierte entonces en una amenaza y debe entonces estudiar el nivel del riesgo, qué tan grave es para la empresa y por ende buscar las soluciones, las estrategias que me van a permitir mitigar dicho riesgo. Entonces, hacemos estudio de todos los riesgos conocidos. Ya sabemos entonces que riesgos por las condiciones de terreno, por las condiciones climáticas, riesgos que sí podemos entonces conocer en un momento dado y que pueden entonces afectar a mi empresa. Hay algunos que son predecibles dependiendo de las condiciones en que se encuentra el entorno, pero algunos sí son impredecibles.
Para esos riesgos impredecibles es donde debemos tener un plan que me permita entonces conocer el riesgo, determinar de forma rápida cuáles son las actividades o acciones que debo llevar a cabo para poder mitigar dicho riesgo y poder entonces seguir funcionando de forma correcta. Hasta aquí es un pequeño resumen de lo que son los proyectos industriales. Recuerden que los proyectos industriales son importantes en toda economía, dado que estos me van a permitir desarrollar grandes inversiones en el área industrial o mejorar las empresas que ya están funcionando en cada uno de los sectores. Si yo no llevo a cabo dichos proyectos, entonces no voy a poder entonces aumentar la capacidad de producción, no se puede aumentar la oferta de los productos y por lo tanto las necesidades latentes en el entorno, en el mercado, van a seguir presentes y por ende se va a seguir incrementando la insatisfacción en las personas, su calidad de vida no va a mejorar y por lo tanto estos van a querer buscar sustitutos de los productos que no tenemos en el mercado y eso en algunos casos puede entonces representar la caída o cierre de un sector de producción dentro del mercado. Espero hayan quedado claros los conceptos y los invito a que sigan investigando y aumentar los conocimientos en el área, dado que esto es lo que nos permite crecer académicamente en lo profesional y por ende poder entonces garantizar ese crecimiento que buscamos en todas las empresas, en el sector industrial y en la economía de cualquier país. Muchas gracias.